Efectivamente, vamos a hacer un salto de los interesantes planteamientos conceptuales que han presentado tanto Gerardo como Margarita. Aquí, fundamentalmente, vamos a analizar tres tipos de materiales, de bases de datos, que son fundamentalmente cuantitativos, que no excluyen un análisis de tipo cualitativo. Y son encuestas tres tipos de encuestas. Una a los que van a ingresar, pues ya terminaron todos sus módulos, están por recibir su título, acuden a las oficinas de entrega de títulos, de titulación, y allí realizan una encuesta. Es una encuesta a 300 y cacho egresados. Otra encuesta aplicada por Rectoría General de los egresados de todas las carreras, de dos generaciones, del 97, que corresponde al plan de estudios anterior, y del 2003, que corresponde al plan de estudios vigente. Los estudiantes que ya estuvieron en el plan de estudios. Y finalmente una encuesta aplicada a los empleadores de sociólogos. Y entonces, ¿qué es lo que piensan, opinan sobre el desempeño laboral de los sociólogos de Xochimilco? Estas opiniones son solamente indicios de la percepción que tienen los diferentes actores, en la consideración de que no se trata de responder puntualmente a las recomendaciones de la acreditadora y tampoco a los criterios del mercado de trabajo, sino como referentes que estimulen una reflexión para el rediseño, en el entendido de que todo proyecto académico conlleva alguna cuota de conflicto y de negociación entre los diferentes actores sociales que se disputan la direccionalidad de este espacio académico. Entonces, lo enmarcamos también en los planteamientos tanto del Plan de Desarrollo Institucional como el Programa de Desarrollo Divisional, que define una direccionalidad para la modificación o las adecuaciones de planes y programas de estudio de la universidad. No hablamos más en qué es lo que se señala en estos documentos para ir a abocarnos directamente a las opiniones. Con respecto a la encuesta tipo 1 que decía Javier, que es la que se practica al término del plan de estudios y que hay aproximadamente 345 346 cuestionarios llenos, hemos escogido una serie de ítems que vienen ahí que nos parecen interesantes para lo que estamos discutiendo y están construidos en una escala ordinal que va desde nada satisfecho hasta totalmente satisfecho, que ponerle números no significa que la cuantifiquemos, sino que nos permite más bien ubicar en cuáles de esas categorías de respuesta están cada una de los ítems que componen. Si ustedes ven, para la mayor parte de ítems, el resultado global del análisis nos da alrededor de números 4, exceptuando para dos casos donde tenemos números 2 punto y cachito, que tiene que ver con la impartición de conocimientos de computación y impartición de conocimientos de lenguas extranjeras. Al estar cerca de 2 nos está diciendo que están insatisfechos. Y esto va a aparecer reiteradamente en otro tipo de documentos sobre sean empleadores o sean egresados en otro tipo de seguimientos. En general diríamos que estamos satisfechos, sea en impartición de conocimientos básicos, sea en cuestiones metodológicas o estadísticas, o en conocimientos generales sobre México contemporáneo. Esto se puede también tomar como un total y tendríamos una calificación de satisfactorio donde la siguiente categoría sería muy satisfactoria. Es decir, al término de la
licenciatura, todavía generalmente sacar título, nuestros alumnos nos califican bien en cuanto al plan y programa de estudios. Cuando tomamos de encuesta tipo 2, en una primera versión de agrupar todos los encuestados de 2 generaciones, la 97, estamos hablando de encuesta de egresados que son alumnos que egresaron en 97, les tocó básicamente el plan anterior al vigente, o los inicios del nuevo con la transición, y de los mismos que ya tienen otro tipo de formación, donde se supone ya dominamos el nuevo plan que es vigente. A ellos se les encuestaron 131 en total de ellos, y básicamente para cada ítem encontramos alrededor de 25 a 30 casos inválidos según sean los ítems que ustedes vean. Si tomamos todo generalmente más del 90% de nuestros alumnos pide ampliar la enseñanza de idiomas, ampliar la enseñanza de programas de cómputo, ampliar contenidos teóricos o históricos o casi cualquier referente. Después pasamos a un segundo tipo de encuesta que llamamos 2. Esa está preparada para hacer una diferenciación por rubros. Lo primero que vamos a preguntarle a estas 2 generaciones de egreso, que en el cuadro van a poder ver los contrastes de una y otra, es sobre las exigencias en el desempeño profesional cotidiano. Es decir, esos egresados están trabajando al momento de la encuesta, y lo que estamos preguntando es desde su trabajo qué exigencias ellos ven de diferentes rubros. Si ustedes ven aquí, en general, la generación primera, la 97, tiene calificaciones o opiniones más altas que la segunda generación, y en general está en el número 3, donde estamos hablando de que hay exigencia. En este caso tenemos 4 manifestaciones que van desde ninguna exigencia hasta mucha exigencia. Entonces, el número 3 diría que hay exigencia. En general, ellos dicen que desde el mundo del trabajo, la exigencia que ellos sienten que hay sobre nuestros rubros es fuerte, pero esa exigencia parece que es resuelta. Si ven unos renglones con letras mayúsculas, son los concentrados de dimensión. Una dimensión es conocimientos, que está en el 4.º renglón, está habilidades, y luego está disposición. Aquí resulta interesante, por ejemplo, que nuestros alumnos dicen que hay una alta exigencia en presentación, en puntualidad, en ponerse la camiseta, cosas que de repente a algunos de nosotros nos sorprendió, como que ellos estén dispuestos a vestir correctamente de acuerdo al mundo del trabajo. En general, podemos ver entonces que estamos en una buena sección en términos de nuestros egresados que ya están empleados y hablan del mundo del trabajo. Estos mismos egresados nos contestan otros rubros que tienen que ver con su formación profesional. En una primera manifestación les preguntamos sobre la orientación ocupacional y valorativa recibida. En ello estamos en cuestiones como optar por uno o por varios sectores económicos para lo laboral, o por ejemplo cuestiones que tienen que ver con pensamiento creativo. En general encontramos calificaciones de mucho, tenemos 4 manifestaciones que es nada, poco, mucho, totalmente, pero también ustedes empiezan a ver que hay diferencias de generación a generación, donde a veces, por ejemplo, para desarrollarse de manera independiente, tenemos 4 puntos porcentuales de diferencia en los que contestamos totalmente, o casi 10 puntos porcentuales cuando contestan mucho. Ahí no podemos decir a qué se debe la diferencia, porque depende del tipo laboral en el que están, depende también de otras circunstancias. En términos que tienen que ver con la formación profesional y el contenido de los planes de estudio, volvemos a salir bastante bien, exceptuando quizás en prácticas de laboratorio, taller y campo, donde tendríamos una calificación de poco énfasis, que es abajo de la mitad de la escala, y también resulta algo de ese mismo tipo para la cuestión de enseñanza de técnicas de la carrera.
Sin embargo, en contraste con esto, ellos dicen que tienen mucho énfasis, o ellos notaron ese énfasis en enseñanza teórica o en enseñanza metodológica, que si ven el valor numérico tiene 3.4. Ahí contrasta la generación 2003 porque tiene valores un poco más altos para tales números. No finalmente, pero también tenemos la opinión sobre su formación profesional y los conocimientos y habilidades aprendidos, donde podemos encontrar otra vez una situación de mucho o de totalmente, aunque generalmente cae mucho. Ahí tenemos lo de conocimientos amplios y actualizados, o capacidad analítica y lógica, o conocimientos técnicos de la disciplina. Pero aquí empieza a ser preocupante la distancia que hay entre, por ejemplo, la contestación de nada y sumada con poco respecto a mucho y totalmente. Esa diferencia lo que después nos va a dar es que sería muy fácil que transite de una buena opinión a una mala. Ese es con las distancias relativas. Y en la último rubro respecto al plan de estudios o formación, y en este caso formación social recibida, ahí salimos muy bien calificados en términos de estar mejor informado o promover iniciativas benéficas para la comunidad. Lo que sí hemos indagado, por ejemplo, es que la mayoría de nosotros no sabemos dónde se manifiestan estos rubros dentro del currículo. Es decir, en qué momento está actuando de manera explícita la enseñanza-aprendizaje para que dé estos resultados. Pero bueno, eso dicen nuestros egresados. En general, ahí hay una calificación positiva, al igual que con la otra encuesta. Después viene un pequeño resumen que todos ustedes conocen, que fue lo que dio la acreditadora, en nuestro caso Accesiso, donde en general dan comentarios favorables, excepto, por ejemplo, en cuanto a información, donde nos van a decir que la institución no otorga información institucional suficiente, que tenemos algunos profesores sin título dando docencia, o que nuestro plan de estudio revela que el alumno no es el artífice de su proceso. Y en el último referente es una encuesta aplicada a empleadores. En la primera instancia estamos siguiendo un diseño muestral que aplicó Rectoría General para que vean que esto es representativo, porque ustedes saben que hay un conjunto de empleadores que normalmente no responden a este tipo de encuestas y muchos de ellos están ubicados en puestos medios o altos dentro del sector gubernamental. Generalmente otro tipo de empleadores han colaborado con nosotros. La escala está construida para 4 posibles respuestas: regular, bueno, muy bueno y excelente. El truco matemático que hicimos fue asignar códigos 1, 2, 3, 4 y obtener el promedio por renglón para saber de todos los que nos contestaron según los porcentajes de ponderación, en realidad dónde se expresa la mayoría. Y la mayoría está ubicada, como ustedes ven, en muy bueno. A pesar de que muy bueno no tenga necesariamente los porcentajes de respuesta mayores. Y esto tiene que ver por la diferencia relativa que hay entre sumar medio regular con muy bueno y excelente. De todo este resultado, Javier les va a decir, al conjugar todas las informaciones que hemos juntado, cuáles serían las posibles consecuencias o cuáles serían las posibles advertencias o fortalezas de lo que está operando con el plan vigente, que es el plan 96. Bueno, también hay que decir que esta encuesta a los empleadores fue tanto del sector privado como del sector público, y fue más del sector privado. Se hicieron las evaluaciones, digamos, las encuestas a todas las carreras de la universidad, y ahí en Ciencias Sociales la carrera que fue mejor calificada fue la de Política y Gestión, y en segundo lugar estaba la de Sociología, paradójica y curiosamente. De las 6. Y de las 3 sociologías que hay en las 3 unidades, también numeritos hablan, ahí sí, la mejor calificada fue la de la Xochimilco. En el caso de empleadores. Sí, estoy hablando de encuesta de empleadores.
Desde luego que hay que hacer análisis matizado, ¿no? Digamos, qué rubros se considera que hay fortalezas, en cuáles debilidades. De las tres, la siguiente, por favor, donde dice conclusiones. Estos referentes, pues, nos plantean ciertas reflexiones, sobre todo para efectos de la configuración curricular. Entonces, que hay que repensar o incorporar, si es el caso, lo relativo a conocimientos amplios y actualizados, tanto científicos como de las tendencias en el mundo contemporáneo. Esa es una demanda, ahora sí que diríamos social, por lo menos de los egresados. Realización de ejercicios prácticos, aplicaciones técnicas, prácticas, experimentales y de campo, así como prácticas profesionales. Es otra demanda. Conocimientos de ética profesional, habilidades de comunicación en diversos rubros, oral, escrita, gráfica, en modalidades diversas. Conocimientos matemáticos y estadísticos, de computación, como decía Rogelio, también lenguas extranjeras, teóricos, metodológicos y técnicos de la disciplina, pero más articulados. Habilidades organizativas de gestión de grupos, uso de la biblioteca en general de bases de datos, así como de revistas electrónicas, y habilidades para lograr la apertura a diferentes perspectivas y puntos de vista. Institucionalmente parece ser que se está demandando proporcionar información al estudiante sobre los procedimientos académicos y administrativos de la institución. El proceso de enseñanza-aprendizaje debería explicitar la relación entre teoría, sociohistoria y metodología, presentar las distintas perspectivas o escuelas del pensamiento y de la práctica profesional del sociólogo, flexibilizar el modelo del sistema modular para que en la medida de su responsabilidad el alumno sea el artífice de su formación. Flexibilizar no es en el sentido de colonia, es en el sentido que el alumno tenga un papel protagónico en su aprendizaje. Y si lo vamos a poner a las universidades necesariamente. Que no está excluido, que pueda tener algunas opciones y seleccionar algunos seminarios en otras carreras o en otros momentos del mismo currículo. Aprovechar los recursos con que cuenta la unidad de forma tal, sobre todo, y esta sí fue una observación de la acreditadora, de que el turno vespertino no se sienta menos favorecido. También la enseñanza de capacidades intelectuales superiores en términos de aptitudes y en términos de valores. Como ya lo dijimos, una mayor integración de las disciplinas escolares, mayor relación con la educación no formal e informal, el acento sobre la cooperación y la importancia de la evaluación de resultados prácticos sobre proyectos más que sobre exámenes de tipo memorístico, de recuperación de materiales de información. Y bueno, ya como conclusiones personales, fomentar en los estudiantes la curiosidad y el gusto por aprender, promover una cultura de la pregunta versus la de la respuesta, y acercar la universidad a la vida y promover valores como solidaridad, cooperación, responsabilidad, vincular la teoría con la práctica, y que nuestros estudiantes, esta fue así en términos textuales una conclusión la que llegó la acreditadora accesible, se pongan la camiseta como sociólogos. Gracias.